Lo que los arqueólogos acaban de encontrar bajo las calles coloniales del Cusco está sacudiendo los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el Imperio Inca. Y cuando escuches los detalles, vas a entender por qué historiadores, ingenieros y científicos están hablando de uno de los descubrimientos más importantes del siglo. Imagina caminar por el centro del Cusco, entre iglesias construidas hace 500 años, sin tener la menor idea de que bajo tus pies se esconde una ciudad paralela, una red de túneles que permaneció sellada y oculta durante medio milenio. Durante siglos, los habitantes del lugar contaron historias sobre las chincanas, pasadizos secretos que unían los templos más sagrados del imperio. Leyendas que hablaban de sacerdotes moviéndose entre cámaras enterradas, de depósitos de oro que jamás fueron encontrados y de exploradores que desaparecieron sin dejar rastro. Durante décadas, la arqueología académica rechazó estas historias. Hasta ahora. Todo cambió cuando un equipo peruano decidió aplicar tecnología moderna para estudiar esas leyendas con seriedad. Con georradares, escáneres láser y análisis subterráneos de última generación, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Cavidades perfectamente rectas, muros de piedra simétrica, cámaras de formas imposibles en la naturaleza. Y entonces llegó la confirmación. En enero de 2025, los arqueólogos Jorge Calero y Mildred Fernández anunciaron oficialmente la existencia de un túnel principal de más de 1.700 metros de longitud. Una obra de ingeniería subterránea que conectaba directamente el Coricancha, el templo del sol más sagrado del Imperio Inca, con la fortaleza monumental de Sacsayhuamán. No era una cueva natural, no era un conducto improvisado. Era un corredor construido con precisión milimétrica, con bloques de piedra encajados sin mortero, usando la misma técnica antisísmica que ha resistido terremotos que destruyeron edificios modernos. El techo original estaba reforzado con vigas de madera trabajadas con tal perfección que todavía hoy conservan su forma. 5 siglos escondidas. 5 siglos intactas. Lo que nadie imaginaba era que este túnel era solo el principio. Cuando los investigadores siguieron avanzando con tecnología de escaneo profundo, descubrieron algo que nadie estaba preparado para aceptar. El túnel principal no era un pasadizo aislado, sino el eje de una red subterránea gigantesca, extendida como las raíces de un organismo vivo bajo toda la ciudad imperial. Los escaneos revelaron bifurcaciones laterales, cámaras ocultas y corredores que se perdían bajo iglesias coloniales construidas después de la conquista. Y ahí surgió una pregunta inquietante. ¿Los españoles sabían de estos túneles? La respuesta llegó rápidamente. Cartas del siglo XVI, escritas por conquistadores desesperados, describen cómo los guerreros inca aparecían de la nada para atacar, y luego desaparecían sin que nadie pudiera seguirlos. No era magia. No era brujería. Era estrategia militar avanzada, movimiento clandestino a través de estas rutas subterráneas. Cuando comprendieron el alcance de esta red, los españoles tomaron una decisión drástica. No solo sellaron las entradas, sino que construyeron sus iglesias, conventos y palacios directamente encima, deliberadamente, para enterrar el corazón sagrado del imperio. Sin saberlo, crearon una cápsula del tiempo perfecta. Bajo los cimientos de cada templo colonial, los arqueólogos modernos ahora encuentran cámaras intactas, muros sin daño, pasillos que nadie tocó por más de 500 años. Lo que era un intento de borrar la memoria inca terminó siendo la razón por la que estos túneles sobrevivieron hasta hoy. Pero lo que viene ahora es aún más sorprendente. Los escaneos identificaron 3 túneles secundarios que podrían cambiar para siempre la historia. El primero se dirigía hacia Calispuquio, un antiguo templo del agua donde los incas realizaban rituales relacionados con la fertilidad y el ciclo agrícola. El segundo se internaba en los niveles inferiores de Muyumarca, una torre defensiva de Sacsayhuamán
que ahora entendemos como un centro de comunicaciones secreto. El tercero dejó sin palabras al equipo entero. Ese corredor pasaba directamente por debajo de la iglesia de San Cristóbal, construida sobre el antiguo palacio de Manco Cápac, el fundador mítico del imperio. Y bajo su altar encontraron algo que estremeció al país: los restos de Cristóbal Paulo Inca, enterrado con rituales tradicionales, completamente intacto. Durante siglos, sin saberlo, miles de fieles católicos rezaron sobre una tumba inca que permanecía oculta, preservada por una ciudad secreta que nadie se atrevió a explorar. Y esto recién empieza. A medida que el equipo avanzaba, comenzaron a comprender algo que nadie había imaginado. Esos túneles no eran simples pasadizos. Eran una obra maestra de ingeniería diseñada con una precisión que desafía cualquier explicación tradicional. Lo primero que llamó la atención de los arqueólogos fue el estado del aire. Después de más de 500 años sellados, lo lógico habría sido encontrar humedad, pestilencia, deterioro. Pero no. El ambiente era sorprendentemente puro, casi fresco, como si algún sistema invisible hubiera estado funcionando todo este tiempo. La temperatura era constante, 18 grados exactos, independientemente del clima en la superficie. Esto solo podía significar una cosa: los incas habían dominado un sistema de ventilación natural que aún hoy desconcierta a los ingenieros modernos. Pero lo verdaderamente impactante llegó cuando accedieron a las primeras cámaras internas. Las paredes estaban construidas con bloques trapezoidales perfectamente encajados, sin mortero, con una precisión tan absurda que ni una hoja de papel podría entrar entre las uniones. Eran estructuras que, a pesar de siglos de movimientos sísmicos, seguían intactas. Ni siquiera las construcciones coloniales sobre ellas habían logrado deformarlas. Y entonces, las sorpresas comenzaron a multiplicarse. Los arqueólogos encontraron cámaras estratégicamente ubicadas que parecían formar parte de un sistema ritual y científico simultáneo. Salas circulares que resonaban acústicamente, pasillos orientados astronómicamente y nichos que parecían diseñados para almacenar objetos sagrados. Fue en este punto donde empezaron a surgir teorías inquietantes. Algunos investigadores sugieren que estos túneles no solo conectaban templos físicos, sino dimensiones conceptuales del mundo inca: el Caipacha, mundo de los vivos; el Hanak Pacha, mundo de los dioses; y el Uray Pacha, mundo subterráneo de los ancestros. Según esta interpretación, el recorrido por estos túneles era parte de una transición espiritual, un viaje simbólico donde sacerdotes, nobles y guerreros se purificaban, conectaban con los dioses y recibían instrucciones rituales antes de regresar a la superficie. Pero lo que verdaderamente dejó atónitos a los arqueólogos fueron los escaneos más recientes. Solo hemos explorado el 10% de todo lo que hay ahí abajo. Debajo de Cuzco, la capital del imperio, podría existir una red subterránea del tamaño de un pequeño distrito moderno. Y aún no tenemos idea de qué se esconde en el resto. Porque lo que encontraron en las profundidades siguientes cambiaría por completo lo que creíamos saber sobre la ciencia inca. Lo que encontraron en las cámaras más profundas dejó al equipo de arqueólogos sin palabras, porque hasta ese momento todo podía explicarse como ingeniería avanzada, planificación ritual o cosmovisión religiosa. Pero lo que apareció allí ya entraba en un terreno completamente distinto. En la penumbra del último pasadizo, los escaneos comenzaron a mostrar patrones que no encajaban con nada conocido. Eran túneles que no seguían la lógica de caminos terrestres, sino la de líneas astronómicas. Los incas no solo habían construido una red subterránea, habían diseñado un mapa tridimensional del cielo, bajo tierra. En las paredes de la cámara final, los arqueólogos identificaron grabados que representaban constelaciones andinas, eclipses y ciclos lunares, con una precisión que rivaliza con observatorios modernos. Y lo más sorprendente no era la exactitud histórica,
Lo más sorprendente eran las marcas del futuro. Entre los símbolos encontraron fechas que aún no han ocurrido. Eventos astronómicos previstos para las próximas décadas del siglo XXI, marcados con la misma precisión que usaron para describir eclipses de hace 500 años. Predicción. Cálculo astronómico avanzado. Un conocimiento del cosmos que no esperábamos encontrar en una civilización sin escritura alfabética. Nadie tiene una respuesta. Mientras analizaban el suelo de la cámara, hicieron el último gran descubrimiento. Una estructura de piedra pulida, circular, con perforaciones orientadas de tal manera que la luz que entra desde la superficie, solo durante ciertos días del año, proyecta sombras exactas sobre marcas del suelo. Era un calendario astronómico subterráneo, un mecanismo de cálculo que funcionaba como una computadora analógica ancestral. Pero lo más inquietante llegó al final. Al revisar los pasadizos cercanos, los arqueólogos encontraron señales de actividad mucho más reciente de lo que imaginaban. Huellas humanas, marcas de desgaste y vasijas que datan del siglo XVII, XVIII e incluso posteriores. Eso significa que, mientras arriba la ciudad colonial seguía creciendo, alguien seguía usando estos túneles. Alguien que preservó rituales, conocimientos y símbolos que nunca debieron sobrevivir a la conquista. Cuando finalmente sellaron nuevamente la entrada para proteger el sitio, todos coincidieron en una misma conclusión. Esto es apenas el comienzo. Solo se ha explorado un 10% de la red. Lo que queda bajo Cuzco podría cambiar para siempre nuestra comprensión del Imperio Inca. Y quizá, de toda la historia precolombina. Porque a veces las mayores verdades no están en las piedras visibles, sino en las sombras que han permanecido ocultas, esperando a que alguien se atreva a descender.